que cómo pasan los días, que se nos está acabando el mes de agosto, que parece mentira, pero además de las fiestas de Tarazona, también tenemos todos una cita el último domingo de agosto. ¿Sí? Es en Ansó y se trata de la exaltación del traje ansotano. Vamos a conocer a algunos de sus protagonistas, vamos para allá, que nos van a contar todo acerca de esta fiesta tan especial. Está con nosotros María Jesús Fernández, experta en vestimenta. Hola María Jesús, hola, ¿cómo estamos? Encantada. Y luego tenemos a Javier Mendiara, María Cajal y a Miriam Cuesta. ¿Todos los nombres bien dichos? Sí. Bueno, pues cuéntanos, María Jesús, vais a recibir el último domingo de agosto a muchísimas personas, aragoneses y gente llegadas de fuera, ¿verdad? Exactamente. ¿Estáis preparados? Preparadísimos. Cuéntanos. Año tras año lo intentamos hacer con toda nuestra ilusión y esperando cada año hacerlo mejor y que todos terminen pues contentos de la visita y de ese día tan estupendo para nosotros y para los que vienen de fuera. Muy bien, María Jesús, por si acaso hubiera algún despistado, que cada vez quedan menos, vamos a contarles en qué consiste básicamente esta tradición. Esta tradición vamos a hacer ya la 43 edición, viene desde el año 70. Ha ido avanzando poquito a poco, en un principio era un poco mostrar los trajes, ¿sí? Porque es el traje más antiguo europeo que existe, ¿sí? Tan completo, guardado. ¿El más antiguo europeo? Sí, es el más antiguo que existe. Entonces, primero era simplemente una exhibición muy corta, aquello cada vez se hizo más grande, cada vez más gente vistiéndose. Luego ya también avanzó con un museo viviente, haciendo rincones, ¿sí? En los que se escenifican cosas típicas de antaño. Incluso hay un rincón donde se realiza lo que es el proceso de vestir a una novia de iglesia, para que se comprenda hasta qué punto llega, que es este cuadro que he traído aquí. Para que se vea, aquí se está procediendo para que a vestir. Lo puedan ver los espectadores. Se está procediendo a vestir a la novia. Y esto se hace en la calle para que todo el mundo pueda ver y entienda lo que significa llevar este traje. La novia, cuando termina de ir vestida, lleva encima 40 kilos. ¡Oh! 40 kilos. Sí. Y seguimos en el mes de agosto, ¿eh? Exactamente. Tremendo. Sí, sí. Que hay que tener fuerza. Era el traje de más fasto, porque en aquella época, claro, los trajes con más fasto eran los que más capas llevaban, no los que más joyas llevaban. Oye, ¿y si por qué en lugar de fotografía tenemos la ocasión excepcional de tener aquí una representación? Sí, porque la pequeña Miriam está pidiendo ya su parte de protagonismo, ¿verdad? Que además viene guapísima, vestida también con el atuendo tradicional. Contarnos un poquito. Vamos a ver, aquí viene Miriam vestida para ir a bautizar. Entonces lleva debajo un gorrete y la gorra de cintas, que queda muy llamativa y espero que la aguante. A veces resulta complicado, ¿verdad? Con los más pequeños. Pero bueno, está compuesto por el fachadero de piqué, que es el que lleva debajo, ¿sí? Que se le ven los volanticos, el fachadero cologrado, el jubón, la facha y esto que es la zalexa. Y eso es todo lo que llevan los de bautizar y quedan, vamos, preciosos con toda la coroneta que llevan. Qué bonitas, ¿eh? Luego su madre va de basquiña, pero de fiesta. ¿Sí? Entonces lleva pues lo que es la basquiña, que es el traje verde, la camisa, las mangas con las cuerdas y va de pañuelo. El peinado de churros, el típico de siempre. Un peinado que además es un peinado muy trabajado, muy bonito, pero que siempre lo llevamos cubierto. No siempre. Las jovencicas lo llevan descubierto los churros, pero ya cuando se casan, pues ya se lleva cubierto. Y en según qué trajes, bueno, la novia de calle también lo lleva descubierto y en el traje de cofradía también. O sea que dependiendo de la variedad sí que podemos disfrutar de ese peinado. Exactamente. Y no es fácil llevar este traje, ¿verdad? Y menos con un bebé en brazos. ¿Y el caballero? ¿Qué me cuentas del caballero? El caballero también va de fiesta, el traje de calzón normal, que está compuesto por las medias, los tarragüelles, los balons, la facha morada, que es típica de allí de Ansó, el chaleco y la camisa de fiesta. El sombrero, que es típico ansotano, no hay en otro sitio, y luego el pañuelo, que es típico de todo Baturro. Hay que recordarle a los espectadores que se trata de una fiesta de interés turístico nacional. Exactamente, sí. Es decir, es una de las fiestas importantes de nuestro país. Y yo he cogido aquí, ¿cómo se llamaba esto? El gorro, sí. El gorro, y lo he cogido así, y la verdad es que no me estoy dando cuenta de que puedo tener en la mano una pieza de hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, como puedes apreciar.
Pues es que exactamente no te lo sé decir, no me lo sabes pero decir. más de 200 años, seguro. Más de 200 años, Ay, Dios. estamos hablando de una joya. Tremendo, es una joya. Y aquí, claro, hay un esfuerzo de recuperación y sobre todo de mantenimiento de estos trajes espectacular que supongo que se prolonga a lo largo de todo el año. Se prolonga por unas mujeres que se preocupan de que todo esté perfectamente. Si este gorro naturalmente tiene muchos años y no siempre hay que cuidarlo, pero a veces le sale alguna cosica y hay pues que intentar que no arreglarlo para que no se estropee más, y entonces pues lo cuidan y lo mantienen siempre en perfecto estado, y eso es un proceso que dura todo el año. María Jesús, vamos a mirar a los aragoneses que nos están viendo ahora mismo, que son muchísimos, y vamos a decirles por qué tienen que ir el último domingo del mes de agosto a Ansó. Cuéntaselo. Es el día más especial de Ansó, donde van a ver de verdad el espíritu de los de Ansó, que sacan sus mejores galas y todo lo mejor que tienen, que es ese traje. Y además echan el resto para que todo el mundo se lo pase estupendamente. Con animación y eso, y que lo estamos esperando a todos. Pues enhorabuena de verdad a los vecinos de Ansó, porque un pueblo que cuida sus tradiciones es un pueblo que tiene mucho futuro por delante. Así que a todos, muchísimas gracias, de verdad. Y sobre todo gracias a vosotros, que este esfuerzo debajo los focos, con los kilos de ropa que llevan aquí y manteniendo además a la pequeña, que es preciosa. Gracias por habernos invitado. Nada, estáis en vuestra casa. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.